El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas, serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos disparejos. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Tu palabra es vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tomemos asiento. Mis queridos hermanos, en este segundo domingo de Adviento se enciende la velita de la penitencia. Y aquí encontramos esta figura que es San Juan Bautista, que es precisamente el que prepara el camino del Señor. Juan Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento, es como la bisagra entre estos dos grandes momentos, ¿no?, de la Biblia, porque todos los profetas antiguos habían anunciado al Mesías que vendría en el futuro. Decían: vendrá el Rey de Reyes, vendrá el Hijo de David, vendrá el Salvador, un día estará con nosotros el Señor. Y entonces era una promesa, una esperanza. Y Juan Bautista es también un profeta de marca mayor. Era un hombre muy sacrificado que vivía en el desierto, con mucho dominio de sí mismo. Por eso, cuando él decía que había que preparar el camino del Señor, él estaba dando el ejemplo, porque es una vida de ascética, de mucha disciplina. Comía langosta, es decir, insectos, tomaba el agüita del río, ¿no?, que pasaba por ahí, no tenía ninguna comodidad, vestía piel de camello, era un verdadero profeta y vivía entonces rezando todo el día en el desierto, y se fue rodeando poco a poco de un grupo de discípulos que iban siguiendo su doctrina. ¿Cuál era la doctrina de él? Que había que preparar el camino del Señor, porque ya estaba muy, muy cerca, ya estaba entre nosotros el Señor, y había que preparar ese camino. Eso es interesante porque Jesús, cuando se presenta a sí mismo, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces uno se puede preguntar: ¿y si nosotros ya conocemos el camino? ¿No es cierto? Ya conocemos el camino es Jesús, es Jesús. Y somos cristianos, estamos bautizados, algunos incluso hasta confirmados, y ya tenemos un tiempo dentro de la iglesia, estamos caminando. Entonces, ¿por qué llega a nosotros también esta palabra hoy, ¿no? Preparen el camino del Señor. Porque así como Jesús da este gran salto de cruzar el abismo infinito entre Dios, el cielo, y la tierra, nacer
entrar en el vientre santo y puro de María y convertirse en un ser humano sin dejar de ser Dios, ¿no? Es un salto gigante, ¿no? Ese es el camino principal, es el puente que Él traza entre la vida divina, celestial, y la vida humana, terrenal, de la cual Jesús forma parte, ¿no? Sin dejar de ser Dios. Y entonces Él ahora nos pide a nosotros que aceptemos este camino. ¿Cuál es la mejor imagen para entender esto? Es que hay un ícono en la Capilla Sixtina, allá en el Vaticano, en Roma, que fue pintado por Miguel Ángel. Y en el centro del techo, digamos, aparece Dios. No sé, ustedes han visto esa imagen, más que seguro, alguna vez, ¿no? Aparece Dios bendiciendo al hombre y estirando la mano, ¿no? Con el dedo así bien derecho, bendiciendo al hombre, ¿no? Y como tratando de contactarse con el hombre. Y por otro lado aparece Adán, apoyado así con su brazo izquierdo en la rodilla y con la mano media caída, así como que el dedo medio hacia abajo. Pero están muy, muy cerca los dos dedos de tocarse. ¿Han visto esa imagen? ¿Sí? Es muy bonita, ¿no? La unión de Dios con Adán. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios ha hecho un gran camino para llegar a nosotros. Y nos ha enviado a su Hijo, que no puede ser más parecido a nosotros, porque es humano, igual a nosotros. Pero nosotros también debemos hacer un camino para llegar a Jesús. Y eso es lo que anuncia San Juan Bautista. Preparen el camino del Señor. Lo único que tiene que hacer Adán es levantar un dedo, y ahí puede tocar el dedo de Dios y unirse a Dios, que es el gran deseo que hemos tenido siempre los seres humanos. Desde Adán y Eva hasta hoy, todos queremos llegar a participar de esta felicidad absoluta que está en Dios. Todos queremos, en cierta forma, aunque no lo digamos así tan explícitamente, ser como Dios, ser dioses, ¿no? Parece hereje decirlo, pero ese deseo lo puso Dios mismo en nosotros. ¿Y se puede cumplir? Sí, pero no al modo como a uno se le ocurra, ¿no? O siguiendo el dictamen o la orientación del demonio, que le entregó un plan B a Eva, que era un plan muy malo, ¿no? Le dijo: mira, Eva, tú podrás ser una diosa, serás una diosa tal cual, siempre y cuando desobedezcas al Creador, ¿no? Y me obedezcas a mí. Come el fruto prohibido. Es que está prohibido, Dios dijo que no y vamos a morir. No, si no van a morir, ustedes serán dioses. ¿Te atreves a comer este fruto prohibido? Y ella entonces se fue por ese camino, lamentablemente, ¿no? Y ahí entró el pecado en el mundo. Adán también pecó. Pero Jesús viene de nuevo ahora y nos tiende de nuevo la mano, el Padre Eterno, a través de Jesús, que es como el dedo de Dios, ¿no? A través de este Hijo de Dios, que es este pequeño niño que va a nacer en Belén, nosotros podemos contactarnos, unirnos y volver a estar en amistad, en armonía y en gracia de Dios. Lo único que tenemos que hacer entonces es levantar el dedo. Entonces, que no se vaya a decir de nosotros: ¿qué hiciste por tu propia salvación? ¿Fuiste capaz de mover un dedo siquiera? Eso es lo que quería expresar Miguel Ángel cuando pintó esta maravillosa iconografía de Dios uniéndose al hombre. Solamente nos pide que movamos un dedo. Eso es preparar el camino del Señor. ¿Y qué significa mover un dedo? Bueno, lo que dice Juan Bautista, poner todo de nuestra parte. Todo de nuestra parte, como decía el Padre, ¿quién tenés? Nada sin ti, nada sin mí. En nuestra salvación todo depende de Dios y todo depende de uno también, porque tenemos que hacer todo lo que está de nuestro lado para colaborar en la salvación, que significa entrar al cielo, vivir en Cristo, ser hijos de Dios y participar de la gracia de Dios. Entonces, preparar el camino del Señor es como remover la tierra, ¿no?
para recibir la semilla, que es Cristo. Y esto significa entonces luchar contra nosotros mismos, ¿no? Como lo hacía Juan Bautista. ¿Por qué él era así, ¿no? Tan sacrificado? Porque él quería vencer sus pasiones desordenadas, sus vicios, sus defectos incluso, todos sus apegos, terrenos, humanos, sus comodidades, para estar completamente disponible a recibir la palabra que venía del cielo, que es Jesucristo. Entonces cada uno tiene que ver cómo puedo prepararme mejor en este tiempo, qué cosas debo hacer, ¿no? Para aplanar el camino del Señor, ¿no es cierto? Que aquellos montes elevados se puedan ir aplanando, que son nuestros orgullos, y también esos valles se puedan ir rellenando, ¿no? Que son los defectos que tenemos. Entonces ahí hay que ir viendo y revisando los 10 mandamientos y ver en qué estoy fallando, ¿no? ¿Qué me cuesta a mí? ¿Me cuesta ser veraz, ser honesto? O a veces digo mentiras. Bueno, debo trabajar eso. Me cuesta un poco el tema de la comida, a veces como mucho, soy muy goloso. Bueno, tengo que ver esa parte, ¿no? A lo mejor me cuesta ser obediente a mis papás, bueno, o ser más paciente con mis hijos. Eso es preparar el camino del Señor, es luchar contra aquello que en el fondo nos está quitando la paz en el fondo del corazón y no nos permite estar disponibles para recibir a Jesús. Finalmente, San Juan Bautista es el profeta que anuncia a Jesús no en un futuro distante, sino en el presente. Él es el profeta que va a apuntar con el dedo, ese dedo que por fin se levanta bien, para indicar, ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan Bautista es verdaderamente un ejemplo para nosotros. No es como ese Adán medio flojo, que tenía la mano media caída, que le costaba incluso levantar un dedo para unirse con Dios, sino que es este hombre esforzado, austero, que hace todo lo que está de su parte para preparar el camino del Señor. Pero ¿quién verdaderamente nos va a salvar? No somos nosotros, con nuestros esfuerzos pobres humanos, porque por más que luchemos contra los pecados y nuestros vicios, siempre vamos a caer una y otra vez. Nos cuesta mucho. Pero lo que Dios espera es que al menos estemos esforzándonos, hermanos. Al menos estemos luchando para mover ese dedo. Entonces, si Dios ve que tenemos esa buena voluntad de ser justos, de cumplir los mandamientos, aunque nos cueste mucho, aunque nos caigamos mucho, Él va a venir a nuestro encuentro y nos va a levantar y realmente se va a producir ese ensamble, esa unión, esa complementación con Dios, que es lo que necesitamos. Y Él verdaderamente nos va a cambiar, nos va a transformar en verdaderos hijos de Dios y tendremos esa libertad total que dice San Pablo, la libertad de los hijos de Dios, que es libre para amar, porque ya no estoy sometido a la ley del pecado. No porque yo lo haya hecho, me forcé, sí, pero principalmente porque hemos recibido el Espíritu Santo. Sin la gracia de Dios no podemos llegar a la santidad. Por eso Jesús ha venido acá. Por eso Jesús, cuando nace en Belén, Él nos trae esta gracia, este amor que solo Dios lo puede dar. Pero solamente los humildes, los que se están esforzando, los que están haciendo su parte para preparar el camino del Señor, van a recibir. Entonces, de eso se trata. El camino cristiano está muy lejos de la autoayuda, de la nueva era, de todas esas espiritualidades que algunos siguen afuera, ¿no es cierto?, de tratar de por sí mismo encontrar el equilibrio, la paz, la armonía. Uno puede esforzarse mucho, pero nunca lo va a lograr, jamás. El único camino que nos puede llevar a Dios, a la felicidad, a la salvación, es Jesucristo, y no hay otro. Pero para llegar a Jesús, simplemente tenemos que aceptar que Él viene a nosotros y nosotros, a su vez, también tenemos que llegar a Él preparando nuestro corazón para la Navidad y para la segunda venida del Señor y para la venida intermedia de Jesús, que es en este mundo, en esta vida, mientras peregrinamos como iglesia hasta su segunda venida. Cristo viene siempre. Y ahora de un modo muy particular en la Navidad. Preparar la Navidad entonces es, en resumen,
es dejar que Jesús espiritualmente entre en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro corazón, y sea realmente Él el que guíe, reine y nos vivifique desde dentro. Por último, como camino práctico para poder hacer esto, la Sagrada Confesión. Tenemos este sacramento maravilloso en la Iglesia que no lo podemos desaprovechar. El mejor modo entonces de preparar la Navidad, creo yo, no es tanto el aspecto material del viejito pascuero, etcétera, ¿no es cierto?, qué estamos comiendo, qué estamos bebiendo, qué luces estamos poniendo, qué adornos, etcétera. No, el principal camino es la confesión, pedir perdón de nuestros pecados. Y así el dedo podrá tocar el dedo de Dios y recibiremos esa gracia, ese contacto maravilloso con Jesús Salvador, que nos dirá: yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y podremos realmente vivir en gracia de Dios. Ojalá hagamos esta experiencia. Yo sé que a veces es difícil encontrar al sacerdote, pero el que busca encuentra, dice la palabra, ¿no? Y el que toca la puerta se le abre, el que llama se le va a abrir la puerta. Entonces, si ustedes buscan a un sacerdote, estoy seguro que van a encontrarlo antes de la Navidad, y les aseguro que ese es el mejor camino para preparar el encuentro con el Señor, tener una buena confesión. Eso significa el color morado: tiempo de penitencia, tiempo de conversión, tiempo de confesarnos. Y paso el avisito que después de misa voy a estar ahí un momento en el confesionario por si alguien quiere aprovechar. Así sea. Amén.